Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes a nivel nacional e internacional. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo programa de Vamos a Contar Historias con Javier Hernández. Hoy hablando de un museo que se ha creado en una de las estancias más importantes de la historia colombiana. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador con doctorado en historia. Y a partir de ahí los invitamos a enfocarnos en el Museo Francisco de Paula Santander, que queda en la carrera séptima con calle 150 en la ciudad de Bogotá, una de las ciudades más cosmopolita y que se ha proyectado a nivel internacional también como una ciudad culta. Y para ello precisamente tenemos al doctor Diego Fonegra Tovar, que además de la intelectualidad que ha heredado en su quinta generación del general Francisco de Paula Santander, es una persona que conoce muchísimo la ciudad en todos los aspectos, si bien es cierto que ha tenido bajo su dirección cultura, turismo, todo el proceso académico también que se ha generado desde Bogotá para las diferentes universidades, colegios, y que forma parte también de esa herencia de Francisco de Paula Santander desde la educación. Pero hablemos del museo, un saludo muy especial. Javier, muchas gracias por esta invitación que me haces para hablar del Museo General Santander. Como me hace la pregunta, es muy interesante porque es un museo que tenemos varias etapas y varias facetas, ubicado aquí precisamente en la Hacienda del Cedro, que se da por iniciativa de Cecilia Fernández de Palini. Ella es Cecilia Fernández Fonegra de Palini, la tataranieta del general Santander. Le da un albergue a la Sociedad Santanderista porque es la que retoma el capítulo de la Sociedad Santanderista, heredado de mi tía Leonor. Su mamá retoma esa parte y es así como se propone restaurar la casa, la capilla y todo el entorno que tenemos hoy en día en el Centro Cultural de Hacienda del Cedro. Viene esa restauración hermosísima que se hace del 78 al 82, y el 2 de abril de 1982 se funda el Museo General Francisco de Paula Santander, el cual el presidente Turbay corta la cinta de honor. Él aterrizó al frente donde están estos edificios, aterrizó el helicóptero de la presidencia, por ahí bajaba la famosa quebrada de la Hacienda del Cedro, hoy en día un edificio, y la quebrada pasó a ser la 153. Se desarrolla con 3 salitas iniciales. Augusto Amón Guerra, que era el que estaba director del IDU, fue el reemplazo del alcalde mayor, corta la cinta, digamos, de la parte del museo, y se hace el primer recorrido por la biblioteca, el vestíbulo, la sala de recibo, una habitación de descanso, un oratorio y un estarcito. Ahí nació el Museo General Francisco de Paula Santander. Precisamente nosotros estamos en la parte, ¿cómo sería? Nororiental. Nororiental. Justo cerca a la calle séptima, a la carrera séptima, que además decíamos, todo el espacio es de una parte histórica impresionante, porque la carrera séptima era el lugar por donde se entraba a Bogotá, ¿no? Y esta parte fue que también sufrió el incendio. Claro. ¿Cómo se conecta esa parte de la carrera séptima, de esta calle tan emblemática para la entrada a Bogotá, con el museo? A ver, la carrera séptima o calle, la antiguo camino que de Bogotá conducía a Tunja, era la parte alta, Claro. destapada. Antes la central del norte era destapada. De aquí a Usaquén, era al cabildo indígena de Usaquén, eso era larguísimo. Aquí se desarrolla, en 1975 vino el plan de desarrollo, digamos, de este sector. Aquí estaba antes el famoso velero, el restaurante, que será, hagan de cuenta, el buque insignia Gloria, aquí sobre el eje de la carretera séptima.
se incendió ese velero, ese restaurante, y eso fue lo que ocasionó el incendio por la culata noroccidental del museo, lo que es hoy en día la biblioteca, y desde ahí quedó en desuso el museo hasta esa restauración del 78 al 82. Se hace la restauración, entonces entramos al museo, subimos las escaleras, unas escaleras hermosísimas que se mantienen, como usted decía en el programa anterior, rechinan, porque esa es la alarma de la casa. Claro, primero los peldaños que tiene la escalera son unos peldaños muy agradables para subir, son descansados, sí, no como se usa hoy en día. Y de ahí desembocamos en el famoso vestíbulo. Ahí vamos a encontrar un óleo del general Santander, un espejo, un óleo del Libertador, 3 sofás de los tipo Imperio, y entramos a la primera sala del museo, que es donde cuenta la historia, y se van a dar cuenta por qué se vuelve General Santander, si esta no fue la casa, como dice uno, el General Santander. O sea, estamos hablando de que cuando entramos al vestíbulo, es donde podemos empezar y se abre toda la parte panorámica de las diferentes estancias que vamos a estar contando en un momento, pero que dentro de una de las características que podemos ir dando es que aquí en realidad no vivió el general Santander, pero lo contaremos precisamente cuando regresemos de esta pausa en Vamos a contar historias con Javier Hernández. Regresamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández, agradeciendo su presencia y ojalá que nos sigan acompañando en los programas. Estábamos hablando precisamente de qué constaba este museo, que viene en 2 partes, digo yo, si no me corrige, doctor Diego. Una que es la capilla doctrinera, que es fundamental, y ya vamos a hablar la importancia que tiene, y lo otro, la casa como tal. Hablemos Correcto. De ello, doctor. Entonces, en la casa vamos a comenzar por la sala de recibo, que era donde se recibía, y vamos a encontrar una sala tipo dorado, y en el árbol, en la parte alta, tenemos todo el árbol genealógico del general Santander. No se les olvide que el general Santander nace el 2 de abril de 1792, contrae matrimonio con doña Sista Pontón y Piedreita, su esposa. De esa unión vienen 3 hijos, Juan Santander, Sista Tulia y Clementina. Juan Santander fue el niño hombre que tuvo el general Santander. De ese matrimonio, él nace y a las 2 horas y media de haber nacido, fallece. Con los restos de ese niño se fundaría el cementerio central de Bogotá de la calle 26, inaugurado por el mismo general Santander. En ese momento el general Santander ostentaba el título de primer presidente electo de la República de Colombia. Sus otras 2 hijas, Clementina, la hija mayor del general Santander, se casa con el general Manuel de Freire. Él es el embajador del Perú con sede en Santa Fe de Bogotá. Acabando su misión en Colombia, es trasladado como nuevo embajador del Perú ante el gobierno de Washington. Después los mandaron a Europa, volvieron a Washington y hoy en día los restos de ellos están en el cementerio de Arlington en los Estados Unidos. La hija menor del general Santander, doña Sista Tulia, se casa con Manuel Suárez Fortul, que había sido alcalde de Bogotá, senador de la República. A él lo nombran embajador en Francia y manejaba las legaciones de España y Gran Bretaña. Manuel fue de los embajadores de Colombia, que había vínculos comerciales entre Colombia y Francia, entre Colombia y Francia, entre Colombia y Gran Bretaña, y la parte de España, que no le debió tocar muy fácil. Muere siendo embajador en París y lo entierran en el cementerio de Père Lachaise. 4 años después moriría su esposa y le entierran dentro de ese mismo panteón. Y mandan a Colombia sus 3 hijas, Tulia, Clementina y Sista, que ahí viene la rama de los Vargas Umaña, los Restrepo Tirado y los Fonnegra Posada. Doña Sista Suárez Santander, la bisnieta del general Santander, se casa con mi bisabuelo Luis Fonnegra Posada. Luis había sido tal vez de los primeros médicos de Colombia graduados en París. Lo nombran después
director del Instituto de Ciencias Forenses en París, fue el asistente del científico Pasteur, trabajó varios años con Pasteur en Francia, y cuando viene a Colombia, de la fosa común de la Veracruz, es el que identifica los restos del sabio Caldas, miembro fundador de la Academia Colombiana de Historia. De ahí su hogar nacería doña Leonor Fornegra, la bisnieta del general Santander, que se casa con Jorge Fernández, que a su vez había heredado a su papá lo que fue Hacienda del Cedro. Y de ese matrimonio de Sista Suárez, Santander y Luis Fornegra Posada, nacería Leonor Fornegra Suárez, la bisnieta del general Santander, la mamá de doña Cecilia Fernández de Palín. Esto es lo que se va encontrando en el museo. Las fotografías de cada uno de ellos están ahí, de esta historia que nos está contando, de cómo está ramificada la familia del general Santander que conocemos hasta hoy. Correcto. Después pasamos a una habitación de descanso. Vamos a encontrar una habitación salomónica, las camas en madera con los famosos capiteles, los encortinados, las almohadas que eran tipo rollizo, mesa de noche de 2 niveles, escritorio que eran incluyendo biblioteca, los esquineros, los baúles que eran cajas de madera forradas en cuero. Vamos a encontrar utensilios que fueron de doña Sista, como la sombrillita, abanicos, bufandas, paraguas, sombrillas, espejos, las peinillas o peines, Sí. y los gorritos que usaba el general Santander para dormir. No se les olvide que ellos dormían en posiciones fetales debido al frío que hacía en la capital de la República. Santander era un personaje de 1,87 de estatura. Muchas veces la gente no lo dimensiona esa estatura. Por las mismas camas y la distribución que tenían, dormían en posiciones fetales. Después pasamos a un oratorio en el cual vamos a encontrar la partida de matrimonio o bautizo de cada uno de ellos, los trípticos, que era donde se daba la misa en el ejército, se ponía una Biblia, un crucifijo y se daba la misa al aire libre. Después vamos a encontrar los reclinatorios que usó doña Sista, los famosos secreter, los escritoritos de fuelle, libros y textos. No se les olvide que en Colombia y en Bogotá específicamente se hablaba más francés que inglés, y el inglés que se usaba era el inglés británico. Claro. Hay una parte que me pareció interesante, doctor Fornegra, es esos escritorios con una tecnología impresionante, porque no son muy grandes, aunque usted dice que hay otros también que son bastante amplios, pero estos que transportaban eran pequeños, pero al abrir la parte donde se va a ubicar, se abre absolutamente todo y es como si fuera mecánico. Es una parte muy bonita. Eran los famosos escritorios de fuelle, los secreter, que los hubo en tamaño pequeño, los había en grandote. Claro. Pero este específicamente, que era digamos el privado, al abrirlo se va abriendo automáticamente la puerta. Sí. El fuelle, y quedan los cajoncitos arriba. Y ahí colocaban todo. Ahí colocaban lo que tenían para la parte de la habitación o cuando hacían realmente la parte de sus cartas. En la parte alta tenemos todas las partidas de matrimonio y bautizo de ellos. No se les olvide que Soacha jugó un papel predominal en todo lo que fue nuestra independencia. Las grandes recepciones que hacía la capital de la República regularmente se hacían sobre las haciendas de Soacha. El general Santander se casó en Soacha, está la partida de matrimonio de Soacha. Doña Manuelita Sáenz vivió también en Soacha. Soacha comenzó a volverse célebre en todas las recepciones de la capital de la República y sus grandes haciendas que tuvo ahí. Hoy en día esa parte de la historia se fue perdiendo gradualmente. También se hizo célebre en la gastronomía, los huesos de marrano, las famosas garullas. Claro. Para el té de las señoras, aquí a las 5 de la tarde las mandaban traer de Soacha, pero hasta esa costumbre se fue perdiendo. O sea, se tomaba más el té que el chocolate. Sí. Era más costumbre muy inglesa. Correcto.
Muy bien. Es que no se les olvide que Bogotá es, dentro de esos 35 tipos de arquitectura, partiendo de las coloniales, es terriblemente europea, Claro. muy afrancesada, y lo que no es francés es inglés. Eso lo vemos en el mismo centro de la ciudad. Hay una parte que vamos a ir recorriendo, que usted mencionaba, pero que veremos ahora cuando regresemos de esta siguiente pausa, unos espacios que ustedes conformaron muy bien donde están las batallas. Y de eso vamos a hablar precisamente también un momento para continuar el recorrido que nos está haciendo Diego Fonegra en lo que ustedes pueden ver en este museo histórico, que no solamente corresponde al General Santander, sino a toda la historia de Bogotá y de Colombia. Ya regresamos en Vamos a Contar Historias con Javier Hernández. Regresamos con Vamos a Contar Historias con Javier Hernández. Es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes esta historia maravillosa de Bogotá y de Colombia. Seguimos con Diego Fonegra. Retomemos entonces esa parte de la casa, recordar que no fue donde vivió Santander, pero que sí forma parte fundamental de la familia del General Santander y donde están gran parte de sus objetos, de lo más íntimo hasta todo su trabajo de la parte académica, cultural e intelectual, porque estaban también unos trajes de uno de sus hijos y eso vamos a hablar. Correcto. Claro, Javier. No se les olvide que la casa del General Santander, donde murió el General Santander, era la casa de los 7 patios, la casa de la calle 16 con carrera séptima. Hoy en día lo que sería edificio Avianca. Esa casa se perdió el 9 de abril del 48 con el incendio que tuvo esa casa, se perdió. Y la hacienda del General Santander es la hacienda Togrande, hoy en día la finca del presidente. Esa casa venía desde el Castillo de Marroquín, Chía, Lijacá, al Valle de Sopo. Esa fue la hacienda y fue la adoración del General Santander. Pero como todas las cosas aquí comienzan con sistemas de préstamo, sobre todo entre las familias se daba mucho esa parte de los préstamos. Mi bisabuelo influía mucho en los préstamos al presidente de la República para que tuviera un lugar de esparcimiento los fines de semana, de descanso. Eso terminan en discusiones y terminan separándose las familias muchas veces por esos roces que se suelen dar en las mismas familias. Claro. Continuamos aquí como parte de la familia, pues la bisnieta del General Santander termina heredando Hacienda del Cedro, entonces ahí seguimos amarrando la historia de la hacienda al General Santander. Sí. Y de mi tía Leonor a Cecilia Fernández Fonegra de Palini, hoy en día presidente emérita de la Sociedad Santanderista. Esperamos que esto se siga retomando y sigamos continuando, porque la historia de un país tiene que retomarse de algún modelo. Esto no puede ser que uno no esté y se acabe la historia de una manera tan grotesca como Claro. suele pasar en nuestro país. Seguimos con nuestro cuento. El recorrido por la casa, que además es las partes más íntimas de la familia Santander. Entonces, la mayoría de objetos que tiene la casa en las diferentes salas fue de los que dejó por herencia el General Santander, por testamento repartió, como dicen, hasta el pañuelo. Y esa parte de esas piezas, digámoslo así, fue los que guardó mi tía Leonor. Ajá. Mucho tiempo, muchos años, hasta cuando se vino a rescatar el museo, que se hizo aquí, se trajeron para acá. Otras eran las que habían en la casa de mi abuelo Luis. Sí. Eso fue los objetos reales de la casa del General Y Santander. otros que se donaron a otros museos. Otros fueron como- donaciones, como era la colección del maestro Ricardo Gómez Campuzano, Claro. el amoblamiento que tuvo parte de la casa, de la 80 con novena, esos se le donaron a la Sociedad Santanderista y con eso se conformó el amoblamiento y el equipamiento de la Casa Museo General Santander. Claro. Bueno, entonces vamos ahora a la sala donde están las maquetas también, que me parece interesantísimas. A ver, en la sala de las batallas vamos a ver unos planos de batalla
que hizo el general Álvaro Valencia Tovar cuando se inauguró la Casa Museo General Santander, y sobre esos desarrollamos unos sistemas de diorama que son maquetas interactivas en el cual vamos a contar esas grandes batallas que tuvo la República de Colombia. Tenemos el pantano de Vargas, Puente Boyacá en dioramas, y los planos de batalla son la campaña de Casanare, pantano de Vargas, Puente Boyacá. No se les olvide que Casanare jamás perteneció a la corona española. Por eso es tan importante cuando se crea la vanguardia libertadora de la Nueva Granada, es decir, la creación del ejército en la laguna Casanare con el general Santander en esa parte. Después es cuando llega Tame, ahí viene el encuentro Santander-Bolívar. El libertador era como diera lugar de volverse a Venezuela, y Santander le hace esa propuesta de ahorrar los inútiles esfuerzos de invadir Venezuela, que el momento es propicio para invadir la Nueva Granada, el cual terminó aceptando, y se da lo que fue esa campaña. Remontar Pisba, que era la parte de los Andes, en unas condiciones pésimas, porque primero la dotación era muy pobre, Claro. combatiendo con un ejército que tenía toda la capacidad de combate y la fortaleza que hubo en Paya, que hasta ahí dijeron, hasta ahí llegan y se acaba. Sin embargo, logran remontarlo con todas las penalidades que esto implica, porque esto implicó que desbaratamos la caballería. Acuérdense que el caballo llanero era un caballo sin herraduras, Claro. por ende no remontaba la cordillera, les tocó, como ha dicho uno, caminando por un camino de herraduras, que prácticamente fue por donde se metieron con todas las penalidades. El mismo libertador, cuando se frena, eso le generó a Anzoátegui más de 80 hombres que se le congelaron. No tenían con qué cubrirse, hasta llegar a Sochaviejo, Boyacá, y de ahí se monta la campaña de Boyacá, la batalla en Gámeza. Llegamos el 7 de agosto de 1800, el 25 de julio de 1819 al pantano de Vargas, que es la batalla que en nuestra historia fue la más larga. Esto comenzó a las 9 de la mañana y concluye sobre las 5 o 6 de la tarde con un violento aguacero que les mojó, como dice uno, la pólvora, y ya no se estaban viendo, simplemente se disolvió una batalla. Pero ese famoso ejército de desarrapados ya le había ocasionado más de 600 bajas a la parte española. Todo eso es lo que vamos a estar encontrando en esta sala. Y luego pasamos a otra sala también que es fundamental dentro de esa vida. La conformación de la República. Claro. Ahí vamos a encontrar el templo histórico de Santana, ahí donde el general Nariño le daría posesión al libertador como presidente de la Gran Colombia y al general Santander como vicepresidente de la misma. Vemos ya después la heráldica que Santander funda. El creador de la heráldica en Colombia se llama general Francisco de Paula Santander. Vienen todos los escudos. Después viene Organización de Hacienda Pública, Congreso Anfitriónico de Panamá, las relaciones internacionales, códigos civiles, penales, militares. Llegamos hasta la parte de la conspiración, la noche septembrina, el atentado que hacen contra el libertador, que ahí quedó desvirtuado que Santander hubiera querido atentar en algo contra el libertador. Sí, ya lo había salvado 4 veces. Lo salva en el Paso de Toro, Venezuela, por primera vez. Después en el baile de las máscaras, por segunda vez, lo metió en la capa y lo sacó, lo que sería hoy en día Teatro Colón. En el del centro de Bogotá, y el más grave de todos, que fue el de Soacha, donde aparece Carufo, y todos esos grupos, que muchas veces uno se pregunta al libertador lo que hicieron en Venezuela o no lo quisieron, porque aquí todos esos movimientos, fíjate, que dan. Y es así como el libertador en su última etapa sale camino a Santa Marta, a la hacienda de los Mier. En el trapiche de los Mier es donde llega el libertador, esos últimos 17 días de agonía, en el cual reconoce que el haberse indispuesto con Santander, pues prácticamente los acabó a todos. Y en la capilla, que es la doctrinera, es donde están los restos de doña Sixta y de otros familiares del general Santander. En la capilla doctrinera, Nuestra Señora del Campo, que es la patrona de la Sabana, vamos a encontrar un panteón
que recupera los restos de algunos descendientes del general Santander. Aquí se trajeron los restos de la hija del general Santander de París en el 2008 para la 9ª Conferencia Mundial de Casas Museo. Se trajeron los restos de la hija del general Santander de París, de Père Lachaise, y el cementerio central hicimos igual con la nieta y la bisnieta y los 3 tataranietos del general Santander para armar el panteón que quedó en la capilla. Tienes el panteón que reposan los restos de la hija del general Santander, la hija del general Santander a su lado derecho, tienes a la hija de doña Sisto y Manuel, o sea, la nieta del general Santander, Luis Fonnegra Posada, y por el lado contrario, Leonor Fonnegra, casada con Jorge Fernández. En la parte de abajo tienes a mi abuelo Luis, el hermano de doña Leonor, casado con Luisa Pardo Echeverry, que es el Palacio Echeverry, la zona histórica del centro de la ciudad, mi papá y mi mamá, mi señora y los tres hermanos de doña Cecilia, Francisco Fernández Fonnegra, Jorge Fernández Fonnegra y Jorgito Fernández Fonnegra. Ese es el panteón que hoy en día tenemos en la capilla Nuestra Señora del Campo. Muchísimas gracias, Diego. Fue fantástico conocer muchísimo sobre la Casa Museo. Aquí esperamos, Javier, tenerte en muchas historias que nos van a dar para mucho tiempo. Claro, ojalá se sigan dando esta y mucha difusión a los que nos están viendo, a los televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a nivel nacional e internacional. Y gracias también a nuestro productor, Edgar Jaimes. Con ustedes, Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Y nos esperamos en una próxima emisión.